Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi programa En Contacto Emocional. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de algunos tips o recomendaciones para mejorar nuestra autoestima. En el segmento pasado, si no lo has escuchado aún, puedes hacerlo. En mi canal está el segmento anterior. Hablé acerca de qué es la autoestima, básicamente de cómo identificar autoestima saludable de una autoestima que no lo es tanto, porque no podemos medirla. Les explicaba en ese segmento que la autoestima también es como las emociones, ¿ok? No podemos decir estoy un poquito triste, aunque lo decimos porque estamos como acostumbrados a manejarnos de esa manera en nuestro lenguaje. No es algo válido. Simplemente si estás triste, no estás un poquito o mucho o poco. Simplemente que a veces nos dividimos y eso lo explicaba también. Así que si te interesa esta información, puedes ir al video anterior. Y si aún no te has suscrito, puedes hacerlo aquí en la campanita para que YouTube te informe cada vez que suba un nuevo video y puedas disfrutar de esta información. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de algunos tips para mejorar tu autoestima. Quizás tienes una autoestima saludable o quizás quisieras potenciarla o quizás te identificaste con aquellos rasgos de una autoestima no saludable y necesitas atender esos aspectos. Es importante, como le digo en cada uno de los videos, esta información no pretende ser perfecta ni alineada a los libros o cualquier otra cosa que tú hayas leído, simplemente está basada en mi experiencia personal. Trato de desglosársela de una manera deliciosa y bien amena para que ustedes puedan metabolizarla, para que puedan digerirla y pasarla por su proceso personal, pero en ningún momento pretende sustituir el espacio terapéutico con algún profesional del área de la salud mental. Es por ello que si sabes o piensas que necesitas ayuda, pues no dudes en buscarla. Entonces, uno de los primeros aspectos, tips o recomendaciones para poder mejorar nuestra autoestima es aprender a mirarnos. Mirarnos parece algo simple, sencillo, incluso a veces un dato tonto que alguien te diga, mírate, pero literalmente no estamos acostumbrados a mirarnos. Yo tengo un reto de amor propio que he repetido ya por tercer año consecutivo. Más de 1.500 mujeres han participado en él. Y en uno de los días el ejercicio es mirarte al espejo. Y no necesariamente yo los estoy mandando para aumentar su autoestima a mirarte al espejo, pero este ejercicio básicamente es mirarte al espejo al menos por 1 minuto. Y es increíble que en cada año siempre vienen a mí mujeres, porque el reto lo he hecho solo con mujeres, a decirme el efecto que esto trae consigo mismas, el efecto que esto produce cada vez que ellas se miran, los sentimientos que se despiertan, las verdades que salen a aflorar y entonces en definitiva mirarte es un recurso valioso que va a ayudarte a mejorar tu autoestima. ¿Por qué? Porque estás tú frente a ese espejo o estás tú sencillamente haciéndote una introspección de qué estoy sintiendo. Es algo que tampoco ocurre. Imagínense que tú cuando estás teniendo una crisis, cuando peleaste con alguien, cuando estás teniendo un sentimiento de desasosiego, de ansiedad, de abandono, te detuvieras un segundo, ¿ok? A mirarte, a decir, ponerte en calma y decir, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Estoy sintiendo molestia por esto que me está diciendo esta persona? ¿O me estoy sintiendo ansiosa después de haber escuchado esta información, esta noticia? Y poder divisar qué está pasando conmigo y entonces, en definitiva, reflexionar. Ok, ocurre que cuando yo tengo este tipo de situaciones, yo funciono de esta manera. Mira, a mí me pasó algo con las redes sociales. Yo, como cualquier persona, comencé a consumir redes sociales en exceso, o sea, porque ya se vuelve prácticamente como algo de tu diario vivir, revisar el estado de las demás personas, ver quién posteó una nueva foto, incluso en YouTube cuando te anuncian que hay un nuevo video o algo. Y entonces me di cuenta que eso estaba controlándome. Pero no solo que me estaba controlando, sino que me ponía en niveles ansiosos.
Entonces yo comencé a darme cuenta de que cuando yo veía el estado de alguien a quien yo no tenía acceso, bien sea personas que están en Venezuela, amigos, etcétera, etcétera, o en otros países que yo no voy a poder ver, sabrá Dios en cuánto tiempo, o quizás nunca más, eso comenzaba a llenarme de cierta ansiedad y yo me di cuenta que eso no era favorable para mí. No se trata de ellos, cada quien puede postear lo que desee, se trataba de mí, de lo que yo estaba sintiendo. Y fue por causa de aprender a observarme, de poder aprender a mirarme, que me di cuenta que esto era un agente desencadenante de mi ansiedad. Y comencé a colocar límites saludables con respecto al uso de redes sociales. Había contenido de personas que también, que ni siquiera conozco, que me producían ansiedad al leerlos y dije, voy a dejar de seguir a estas personas porque definitivamente no hacen bien para mí. Y comencé a ponerme como ciertos horarios para poder estar en contacto con las redes sociales y a limitar lo que yo veía. Entonces, esto se logra es cuando tú lo miras. ¿Y cómo esto contribuye a tu autoestima? Recuerda que tú no puedes amar aquello que tú no conoces. Entonces, tú necesitas aprender a conocerte a ti mismo, ¿ok? Para poder estar contigo, para poder amarte. O sea, es mentira que hay personas que se enamoran virtualmente y ni siquiera han visto a la otra persona nunca y creen sentir amor, pero literalmente cuando se conocen se dan cuenta que no se estaban conociendo y que hay muchas otras cosas de la otra persona que desconoces y necesitas comenzar a conocer, y entonces ocurre lo que es el desencanto. Y esto no es diferente con nosotros mismos. Nosotros necesitamos aprender a conocernos, saber qué cosas de nosotros nos apasionan, como hablaba en el video anterior del apasionamiento personal, y qué cosas nos encantan y nos desencantan. ¿Ok? Y saber cómo producir esos estados, ¿ok? De pasión personal más a menudo para poder estar en bienestar con nosotros mismos, ¿ok? Hay una autora de varios libros que me encanta, que se llama Marian Rojas Estapé, se los recomiendo muchísimo. Ella ha escrito libros como Personas Vitaminas, como Encuentra tu persona vitamina, así se llama exactamente el libro. Y ella dice algo que a mí me encanta. Ella dice, comprender es aliviar. Si tú empiezas a mirarte, si tú empiezas a observarte, tú vas a comenzar a comprenderte. Y en la medida que te vayas comprendiendo, muchas de esas cosas que hoy en día te producen estrés, te producen ansiedad, entre otras cosas, eso definitivamente te va a ir aliviando poco a poco. Otra cosa para mejorar nuestra autoestima es no buscar evitar el fracaso, sino levantarte de él y repasar la lección. Fíjense, hay algo que a mí me gusta mucho comprender y recomprender una y otra vez, que es la aceptación al fracaso. Una vez yo en una conversación con uno de mis profesores favoritos en la Gestal, conversaba con él y él me decía, ¿tú sabes qué hace que un ser humano madure? Y yo, ¿sabes? Le di una de mis respuestas filosóficas creyendo que me la podía comer, pero definitivamente su respuesta me gustó más y me enseñó mucho más porque evidentemente él tenía muchísimas horas de vuelo. Y él me dijo, aprender a manejar la frustración. Cuando un ser humano aprende a manejar sus frustraciones, es un ser humano que se está completando. Y yo dije, wow, qué importante. Y yo he meditado mucho en esa palabra. Y definitivamente la creo real. Porque cuando nosotros fracasamos, lo primero que viene a nuestra mente o a nuestro corazón, a nuestra alma, como lo quieras llamar, donde creas que están tus sentimientos, es el dolor que te produce ese fracaso. Y todo ser humano siempre está como en la búsqueda de evitar este fracaso. Realmente podemos evitarlo, en algunos casos pudiera ser, pero hay otros en los que inevitablemente vas a fracasar. Entonces, cuando el fracaso venga, ¿qué vas a hacer con él? Es por eso que para mí es tan importante el tema de asistir a terapia. Muchas personas asisten a terapia cuando ya están
en el 911, como yo les digo, en emergencia, que estoy hasta aquí, que no puedo más, que ya tengo los niveles de ansiedad exacerbados o de depresión o etcétera, etcétera. O tengo un problema puntual y creo que voy por ese problema y cuando estoy en terapia me doy cuenta que se desencadenan un montón más y así sucesivamente. Pero literalmente nunca es tomada la terapia como un proceso de crecimiento personal. Yo lo tuve que hacer porque mi carrera me lo exigía. Y reconozco como ser humano que quizás si no me lo hubiesen exigido yo tampoco hubiera tenido la conciencia de hacer terapia. Ahora que lo experimenté, pues ya tengo la conciencia de hacerlo y lo hago eventualmente por diversas razones. Uno, porque acompaño a personas y es necesario uno como ser humano también tener esa catarsis. Y dos, porque pues sencillamente también sigo teniendo ciertos conflictos internos o con situaciones que se me presentan y veo que la terapia es un modo de resolución. Pero, ¿qué tal si nosotros viéramos la terapia como un modo de resolución personal? Un modo para resolvernos a nosotros mismos, para conocernos más, para poder asimilar los fracasos y no necesariamente esperar que venga el fracaso para correr a buscar la ayuda y llamar al 911. Entonces, si yo tengo todas estas horas de vuelo en crecimiento personal, cuando el fracaso venga, yo voy a aprender a qué tomar de él y eso me habrá enseñado, porque lamentablemente si yo fracaso en algo y no aprendo la lección, sino que me molesto con la vida, y no con esto estoy diciendo que no te molestes, porque a todos nos puede suceder, te puedes molestar, te puedes deprimir, te puedes poner triste, X. La emoción que venga a ti es totalmente válida y es necesario vivirla, pero después que estés allí, ¿qué viene después? ¿Qué vas a hacer después? Y eso que tú hagas después es lo que va a determinar tu madurez y tu crecimiento personal. Y evidentemente cuando nosotros enfocamos el fracaso como una lección, evidentemente nunca vamos a ser iguales. Como decía Freud, una vez que te das cuenta, nunca más eres igual. Y si tú cambias la perspectiva, aprendes algo, eso no va a tener que presentarse nuevamente en tu vida. Pero lamentablemente, si no aprendes esa lección que vino a darte la vida, pues esa situación se va a volver a presentar. ¿Y esto qué va a hacer? Que si tú no trabajas en tu fracaso, como mirarlo como una lección, esto va a repercutir a que tú tengas una autoestima un poco saludable. ¿Por qué? Porque tú vas a, cada vez que venga un fracaso, vas a latigarte, vas a querer ir más hacia el perfeccionismo y no haber aprendido la lección. Es como al niño que quiere correr sin aprender a caminar antes. Usted no puede irse al siguiente paso sin haber aprendido el paso anterior, ¿ok? Entonces, yo escribí una frase que quiero compartírselas textualmente. Y dice así: alguien con baja autoestima vive para vencer a los demás. Alguien con alta autoestima vive para vencerse a sí mismo. Y aquí vamos nuevamente. Yo les pongo acá el contexto de alta y baja, pero les he hablado de que no se debería medir. Pero básicamente es como para que me entiendan, ¿no? Alguien con una autoestima saludable no necesita estar venciendo. Yo hablaba en estos días con una amiga. Estábamos hablando de una persona en común con la que estamos teniendo ahorita relación. Y ella me decía, pero le hubieras dicho tal cosa. Y la respuesta que yo le di fue, no necesité decirle eso. Creo que esta persona lo sabe y no soy yo quien necesita decírselo, porque yo he aprendido a elegir mis batallas. Y yo creo que esto va de trabajar en una autoestima. O sea, yo por mucho tiempo fui una persona que necesitaba discutirlo todo. O sea, era realmente desgastante. Era desgastante, pero era como más fuerte que yo. O sea, era algo que necesitaba discutir las cosas, necesitaba tener la última palabra, necesitaba tener razón en muchas cosas. Y pienso que esa Vanessa aún sigue allí, pero he aprendido a elegirla. He aprendido a decir, en estos momentos te necesito y en estos momentos no te necesito. Así que guardemos silencio porque no voy a dejar que en estos momentos actúe mi ego. Simplemente no soy la indicada para que todo el mundo se dé cuenta de algo. Tampoco tengo la verdad absoluta sobre los demás. Así que elijo mis batallas y voy hacia lo que me da paz.
Porque, como escribí también acá y se los quiero compartir, la paz del ser que soy no tiene precio, porque entiendo que mi valor solo lo conozco yo. Y pienso que esto nos ocurre cuando tenemos una autoestima saludable. Tú tienes una autoestima y es tuya, como se los expliqué en el video anterior, y por favor, si no lo has visto, te pido que después que salgas de acá vayas y lo veas para que complementes esto que yo estoy hablando hoy. Cuando nosotros tenemos una autoestima saludable, necesitamos saber que eso es mío, por mí y para mí, ¿ok? Solo yo conozco eso que yo tengo por dentro, solo yo conozco mi valor, pero ese valor me lo doy yo misma. Y si en la medida que yo me voy conociendo hay cosas de mí que no me gustan, que es lo que me ha pasado, no voy a hablar en pasado porque me sigue sucediendo. En la medida que yo voy creciendo a nivel personal me voy dando cuenta de esas sombras que definitivamente no me van a abandonar, pero que tampoco les voy a permitir que me gobiernen. Y que si en algún momento me gobiernan, pues es porque yo lo elijo. Y en la medida que yo voy viendo todas esas cosas, me voy dando cuenta de lo valioso que es conocerse a sí mismo. En mi proceso de estudiar la carrera de Gestalt, estuve 4 años y en esos 4 años nos exigían hacer terapia. Y de verdad, cada terapia para mí, hablando sinceramente, comenzaron a ser demasiado significativas como después del año, porque por diversas razones de resistencias personales no me las tomaba como muy en serio, pero una vez que lo comencé a hacer, definitivamente me ayudó muchísimo. Y bueno, ya para no alargar más esto, en resumidas cuentas, lo importante para poder mejorar nuestra autoestima es mirarnos, reconocernos, comprendernos. Esto nos va a aliviar, como dice Marian Rojas, y sobre todo aceptar todas aquellas cosas con luces y con sombras que somos, pero también buscar las herramientas para mejorar. Yo siento que en esta etapa de mi vida, no sé si siempre sucedió así o es que ahora que voy rumbo a mis 40 años, en pocos días, lo veo de esta forma, pero definitivamente yo miro cómo la vida me ha ido colocando, ¿ok? Circunstancias para que yo vaya mejorando cada aspecto de mi vida, y lo ha hecho porque definitivamente son las áreas de mi vida que he necesitado mejorar para poder alcanzar otras. Entonces, si nosotros nos resistimos, esas otras cosas que quizás anhelamos no van a llegar porque no estamos listas para eso. Sigue la vida enseñándome, yo sigo dejándola ser mi maestra, pero también sigo buscando las herramientas para aprender cada lección que me va poniendo en el camino, y no todas son lecciones. Hay muchas que son simplemente sabores deliciosos que me los disfruto mucho y sigo adelante. El tema de la autoestima es un tema maravilloso, me encanta, súper amplio. Todo lo que puedas nutrirte para poder mejorar en este tema nunca va a estar de más. Gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte al canal. Si aún no me sigues en las redes, estoy como @contacto_emocional y me puedes seguir cuando quieras. Gracias una vez más por pertenecer a Contacto Emocional.